Bueno, como cada domingo, informe especial para presentarnos el capítulo de hoy, Santiago Pavlovich. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Juan Manuel. El reportaje que presentaremos hoy tiene que ver con la seguridad nacional, con el uso y abuso de la ley reservada del cobre, con los gastos reservados del comandante en jefe del Ejército. Si usted quiere tener opinión fundada sobre temas fundamentales que a veces son torpemente ignorados, puede ser conveniente e instructivo que vea el siguiente informe especial. La ley reservada del cobre estipula que los fondos entregados por Codelco a las Fuerzas Armadas tienen por objeto la adquisición y mantención de los elementos que conforman el potencial bélico nacional. No podrán destinarse a gastos en personal ni otros que deban figurar en la Ley de Presupuestos de la Nación. En este documento confidencial que da cuenta de las compras efectuadas con arreglo a esa ley, aparecen calzoncillos, calcetines, tazones plásticos y reparaciones de oficinas. La ley reservada del cobre sirve como bolsillo payaso para un sinnúmero de gastos que no están relacionados con su fin último, que es la adquisición y mantención del potencial bélico. Se ha torcido el sentido de la legislación, pero no solo eso. La falta de controles permitió la concertación de algunos oficiales y suboficiales con proveedores civiles para robar al fisco, quedándose con el chaucheo de la ley del cobre. Nosotros lo plantearon de frente cuando ya necesitaban fondos alrededor de septiembre del 2011. ¿Cómo lo plantearon? Necesitamos lucas. ¿Ah, sí? Sí. Hay necesidad dentro del ejército. Lo que pasa es que siempre se dibujó como que se hacía, que se pagaban eventos, que se pagaban, se apoyaba a la gente del norte, que se compraban regalos para la gente de Haití. Existen pocos proveedores para hacer cosas que en realidad no necesariamente son, podríamos decir, de carácter estratégico. Esos pocos proveedores que se mantienen y que a veces adoptan distintas formas, es decir, empresas con distintos nombres, son siempre personas que desgraciadamente tienen alguna vinculación con las instituciones. Son exoficiales, exoficiales superiores, oficiales generales. Siguen los coletazos por el caso Milico Gate. Para algunos analistas, la corrupción y el secretismo en ámbitos de la defensa tiene que ver también con la incapacidad del poder político para liderar un cambio fundamental. Requiere que Chile construya lo que jamás ha construido, que es una estrategia de defensa nacional, que no es propia ni la desarrolla las Fuerzas Armadas, la desarrolla el poder político. Eso jamás ha sido hecho en Chile. El presupuesto de defensa de Chile para el año 2016 es de 2.560 millones de dólares. A esto habría que agregarle unos 800 millones de dólares provenientes de las ventas de Codelco con arreglo a la ley reservada del cobre que en los años de vacas gordas cupreras permitió al país adquirir refinado material de guerra como los tanques alemanes Leopard, los F-16 estadounidenses o las fragatas inglesas y holandesas. Nunca Chile ha estado mejor preparado para una guerra como en los últimos 12 años, periodo en que solo la ley del cobre permitió invertir en armas unos 12.000 millones de dólares. Y todo esto se dio además en un escenario de debilitado militarismo en Argentina, Perú y Bolivia. Si se incluyen los gastos de Capredena, pensiones y retiros que corresponden a otros 1.750 millones de dólares, la inversión total vinculada al sector defensa alcanzaría este año a unos 5.100 millones de dólares. Armas, personal, salud, jubilaciones y ahorros para un fondo de contingencia. Hoy se está planteando en Chile la necesidad de revisar la ley secreta del cobre y de fiscalizar de mejor manera los fondos reservados de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Más adelante mostraremos documentos exclusivos sobre el uso de esos fondos. El debate está abierto y es probable que haya sido gatillado por algunas erupciones de corrupción en el ejército. Sí, porque la prodigalidad de recursos pareció también corroer la moral de algunos, proliferando los fraudes y los consiguientes procesos militares y civiles. Había, yo creo que, una negligencia inexcusable de las autoridades de algunos organismos al interior del ejército
particularmente de la Tesorería del Ejército, de la Contraloría del Ejército y el Comando Apoyo de la Fuerza para que estos hechos se produjeran. Durante 6 años, algunos oficiales y suboficiales de Santiago y en el norte transformaron en algo rutinario los fraudes con boletas truchas, como lo vimos en el informe especial sobre el Milico Gate. Ahora, César Fuentes, proveedor acusado de cobrar servicios no realizados y repuestos no entregados a la División de Mantenimiento, revela su participación en la trama para esquilmar al Estado. La realidad es que muchos proveedores fueron engañados por un sistema que estaba hecho así. Lo de liquidar saldo, lo de pagar unos trabajos con otro ítem. Era algo que lo han hecho todos los proveedores. No hay ninguno que no haya cancelado algún trabajo con otro ítem. ¿Todos los proveedores lo hicieron? La gran mayoría de los que yo conozco, al menos. Los talleres de reparación de Fuentes eran los favoritos del Ejército y Carabineros. Hoy, el empresario formalizado por fraude al fisco afirma que el engaño fue organizado por uniformados. ¿Y en qué momento las cosas empezaron a hacer trucha? El 2011 empezaron a hacer trucha las cosas. Los militares proporcionaban documentación falsa y Fuentes se prestó para el juego. No preguntaba más allá de lo que ellos me decían. Pero exactamente operaba como. Ellos traían una factura y decían reparación por... Una orden de compra traían. Una orden de compra por, no sé, 3 millones. Y usted suscribía eso como el trabajo hubiera sido hecho. Y los 3 millones se los entregaban a usted y usted los 3 millones se los devolvía a la persona que traía la factura. O sea, ellos suscribían que el trabajo estaba hecho. La documentación toda es de ellos. Nosotros no teníamos acceso a cuadros comparativos, no teníamos acceso a acta de adjudicación, no teníamos acceso a nada de eso. ¿Pero la factura la preparaban ellos o la preparaba usted? Yo la hacía. ¿Usted la hacía? Sí. ¿Y la firmaba? ¿La factura? ¿Sí? No. ¿Quién la firmaba? Ay, se la llevan. ¿Se la llevaba? Sí. Y... O sea, factura entre comillas, porque era en papel. El Ejército pagaba servicios no efectuados y los cheques fiscales eran cobrados por César Fuentes. El dinero se entregaba a militares corruptos, varios de los cuales están presos y procesados. Estamos hablando de cientos de millones. Sí. Estamos hablando de incluso miles de millones. Eso está en investigación. Ya, pero en todo caso fueron cientos de millones que pasaron a las manos de oficiales y suboficiales, o básicamente eran oficiales. O sea, el contacto de nosotros que llegaba acá, el nombre de, era un suboficial. ¿Mencionaba el nombre del general? No, él decía siempre jefe nomás. El jefe. Los jefes. Pero ¿usted por qué le creería? Porque perfectamente podría haberle mentido a usted. ¿Cómo sabía que era cierto eso? Lo que pasa es que todo se da, o sea, nosotros empezamos a apoyar, a gestionar mucho antes, cuando realmente sí se compraban elementos, no sé, a ver, vamos a hacer este trabajo, y se hacía. Entonces era difícil dudar en ese momento. La Contraloría revisa contratos, su correcta adjudicación y los pagos, pero solo un especialista sabe si la prestación se hizo efectiva. Yo creo que la primera forma de control tiene que ser el control interno. Cuando fallan los controles internos, la Contraloría siempre va a llegar atrasada. ¿Nunca se planteó esto que estoy haciendo en realidad puede estallarme en la cara en algún momento? Sí. Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue? Bueno, todos esos años, digamos del 2011 al 2014, viví con eso. Viví a diario con eso. Sabía que en algún momento iba a reventar, que en algún momento las amenazas que ellos dieron durante el transcurso de ese periodo se podían hacer verdad, o sea, y se hicieron, pues si a nosotros los trataron de reventar como empresa. Pero usted me imagino que se hizo amigo de algunos altos oficiales que compartían, que a lo mejor invitaban a la casa, no sé, me imagino que... amigos no. ¿No? No. No, ninguno. Ninguno hizo amigo de ninguno. ¿Conocidos? Sí. Bueno, en el fondo eran cómplices de un delito, usted y ellos, ¿o no? No. ¿Cómo no? No era cómplice yo. Sí, porque estaban estafando al fisco. A mí los civiles no estafan al fisco, los empleados fiscales estafan al fisco.
Pero usted contribuía a esa estafa. ¿Queda otra alternativa? Dígame usted, ¿no queda ninguna alternativa? Estaba tan amenazado que hasta Pero el día de ¿dónde hoy... hay una amenaza? Hasta el día de hoy, pienso que en cualquier minuto no voy a estar. Hasta el día de hoy. Despierto a las noches pensando que algo puede pasar o a mi familia o a mí como persona. ¿Usted tiene miedo de que lo maten a usted? Sí. Y me lo repitieron varias veces, varios oficiales y suboficiales me han mandado mensajes que por favor me cuiden. ¿Son más culpables los civiles o los militares involucrados en esquemas de defraudación? Aquí no hay ni víctima ni victimario, son más bien victimarios tanto los funcionarios del Ejército, independiente del grado, que participan en esta maquinación para defraudar los fondos de la ley reservada, y también aquellos proveedores que se prestan para este tipo de servicios. Hay otros fraudes no tan conocidos por la opinión pública y que evidencian el manejo descuidado de fondos presupuestarios y de los provenientes de la ley del cobre. Mire, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado en este tiempo, el señor Olmedo, un ex oficial de ejército, que desde hace varios años, yo le diría a lo menos hace 10 años atrás, hizo negocios con diversas reparticiones del ejército, como también con el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, hasta que llegó al Departamento de Bienestar del Ejército de Chile. En ese departamento se concertó con el jefe de informática, en primer lugar para adjudicarse 2 licitaciones que tenían relación con licitaciones para mejorar los sistemas informáticos de este departamento. El fiscal Morales se refiere al caso Power T, un fraude registrado en el Comando de Bienestar del Ejército. El teniente coronel Mauricio Lascano era el jefe de informática de esa unidad cuando Eduardo Olmedo y Claudia Marín, ejecutivos de la empresa Power T, empezaron a pagarle 8 millones de pesos mensuales para ayudarles a ganar licitaciones informáticas. Totalmente irregular que un funcionario público preste servicio en el mismo ámbito en el cual se desempeña. Si usted además añade el hecho a que ese funcionario público le presta servicio a cambio de obtener favores para una de las partes, eso se transforma inmediatamente en un delito de cohecho, que es lo que la Fiscalía formalizó al señor Lascano y se va a acusar en los próximos días por ese delito de cohecho. Lascano advirtió que los controles eran vulnerables. Bastaba ingresar una factura falsa para que fuera pagada o pudiera ser ofrecida a compañías de factoring. La estafa alcanza a los 6.000 millones de pesos. El dinero desapareció en manos de los involucrados acusados hoy de cohecho y estafa. Podrían arrancar penas alrededor de 5 años, es decir, penas con beneficio. O sea, van a quedar libres. Es una posibilidad que queden con beneficio, que cumplan su pena en libertad. La modernización de las Fuerzas Armadas ha ido de la mano con las tecnologías de la información. Pero este terreno ha sido fértil en tentaciones para mordisquear el dinero estatal. El cabo segundo ingeniero en administración de empresas, Alejandro Cortés Contreras, trabajó 7 años en finanzas del Ejército. Asegura haber aprendido a manipular a su favor el sistema contable en el año 2008, cuando observó las maniobras de su jefe para escamotear recursos del Ejército. El coronel Montero sustraía dinero de fondos presupuestarios. Me di cuenta porque yo era el encargado del proceso de adquisición, proceso de facturación y recepción del producto. Siempre se producía con productos de la empresa Tecnodata. Cortés declaró que Montero se repartía el dinero con otros oficiales. Según lo que me comentó Montero, el pago de la factura lo obtenían a través del cheque a nombre de Tecnodata. Pronto Cortés se hizo la pregunta del millón o de los millones. ¿Por qué no lo hago yo? Calculo que logré apropiarme de unos 40 millones aproximadamente desde el 2012 hasta el 2014. Cortés llegó a un acuerdo con un vendedor de Tecnodata quien obtenía un 35% del valor de lo falsificado. El monto defraudado alcanza en este caso a 364 millones de pesos y Cortés es el único confeso del delito. Hay prácticas que conspiran contra un adecuado control de los gastos de defensa. Por ejemplo, la alta rotación que existe en la jefatura de algunas instituciones.
Me refiero que los cuadros permanentes están en esos lugares y eso es malo para el control cuando están mucho tiempo en un solo lugar y la jefatura cambia permanentemente porque hay destinaciones, traslados, transbordos, etc. Eso hace que ya una vez que el oficial superior se interioriza el trabajo ya es trasladado y por lo tanto es difícil que éste pueda controlar bien lo que está ocurriendo. Se apunta también a las responsabilidades del Ministerio de Defensa en la falta de control de los gastos militares. El Ministerio de Defensa tiene la obligación legal de supervisar los fondos que entrega a las instituciones armadas. Y puedo resumirle cuál era la prioridad para el Ministerio de Defensa en términos de control, con una frase de un ex ministro de Estado. Yo firmaba el decreto y me olvidaba de él. ¿Qué ministro de Estado? El ministro Francisco Vidal. Año 2009, dice, firmaba el decreto y me olvidaba de él, lo dijo en la comisión investigadora. Y frente a eso, lo que uno visualiza, dice, ¿cómo es posible que el Ministerio de Defensa, que es el que entrega finalmente, determina qué se compra en proyectos determinados, lógicamente con el análisis de los comandantes en jefe, le entrega el dinero a las instituciones armadas mediante un decreto que firma el ministro de Defensa y el ministro de Hacienda, y después me olvido de él? Aquí lo que hubo es que no hubo prioridad, en definitiva, en materia de control. Y si de olvidos se trata, hay que registrar aquí que entre el 2011 y comienzos del 2014, el Ministerio de Defensa no revisó las rendiciones de las Fuerzas Armadas, acumulándose expedientes que recién ahora serán examinados. Los gastos no revisados alcanzan a los 929 millones de dólares y 79 mil millones de pesos. Relevante es también la discrecionalidad con que operaron los mandos superiores. Como nunca antes, la Contraloría General de la República está fiscalizando el uso de los recursos entregados a las Fuerzas Armadas. Al momento que nosotros o que el ministro llega, había una cantidad de rendiciones sin revisar del año hasta el año 2013. Por tanto, nosotros nos encontramos con una cantidad grande de trabajo pendiente y hemos avanzado hoy día en hacer todas las revisiones documentales y también ya estamos avanzando en todo lo que es el chequeo de fondos, devolver documentación, solicitar otra. Por un lado están los gastos que están en la ley que vienen por la denominada ley del cobre, que eso corresponde al 10% de las ventas, no de las ganancias, de las ventas de Codelco. Y eso es para adquirir material bélico. Y eso va por un lado, y yo ya he dicho, la Contraloría tiene plenos poderes para fiscalizarlo y nosotros este año ordenamos una auditoría de carácter nacional con prioridad para fiscalizar esas adquisiciones. El año pasado, Codelco entregó 852 millones de dólares para compras militares. Y este año, en medio de una crisis en la cual el máximo ejecutivo de la compañía dijo que no había ni un puto peso, las Fuerzas Armadas recibirán varios cientos de millones de dólares. Hacienda solo autoriza el gasto de unos 300 millones de dólares anuales que son repartidos entre las tres ramas de la defensa. El resto va a una reserva estratégica. Este chanchito de unos 5.000 millones de dólares está en cuentas especiales como fondo de emergencia. No tuvimos acceso a la documentación de la Armada y de la Fuerza Aérea, pero este informe del Ejército, correspondiente al periodo 2010-2014, cuando estuvo al mando el general Juan Miguel Fuentealba, presenta curiosas adquisiciones. Poco más de 7 millones de pesos se gastaron en calzoncillos y una cifra similar en calcetines. En tazones plásticos se invirtieron 13 millones y en almohadas 1.600.000 pesos. En cubrecillas, 25 millones y en pijamas de invierno, casi 14 millones. En cortinas tipo roller, casi 21 millones y en cuchillería, 27 millones. En suma, un total aproximado a los 12 millones de dólares en material que no parece asociado con el potencial bélico del país y que debería adquirirse con cargo al presupuesto no reservado del Ejército. Yo no veo ningún elemento de análisis para sostener que estos productos tengan que ser comprados con fondos de la ley reservada. En relación con estas compras solicitamos una entrevista en el Ejército, pero el mando prefirió enviarnos un comunicado que en su parte medular señala que las adquisiciones resultan de un análisis del Ministerio de Defensa Nacional que los aprueba dictando un decreto supremo. Agrega que hay una evaluación técnica del Ministerio de Defensa y una evaluación final en el Ministerio de Hacienda. El comunicado señala textualmente que
Durante el periodo del 2010 al 2014 y producto de las diferentes emergencias y catástrofes que afectaron al país, el gobierno de Chile dispuso la utilización con cargo a estos fondos para cubrir distintas necesidades de elementos que podrían no tener relación con adquisición y mantenimiento del potencial bélico, pero sí asociados a gastos necesarios para la seguridad y defensa nacional, como por ejemplo terremotos, aluviones, operaciones de paz, entre otras. Es decir, gastos debidamente dispuestos por decreto. Esto fue autorizado de manera expresa en el respectivo decreto supremo en su glosa. Agrega también que las compras de ciertos elementos necesarios para la fuerza desplegada por Chile en distintas operaciones internacionales de paz también han sido dispuestas con cargo a estos fondos dentro del marco que autoriza el decreto supremo pertinente. Pero entre las adquisiciones con recursos de la Ley del Cobre efectuadas entre enero del 2010 y diciembre del 2014, se incluyen también reparaciones de pabellones de alojamiento de la Escuela Militar por 90 millones de pesos, mobiliario para el edificio bicentenario por más de 35 millones, reparación de servicios higiénicos de cuadra por 27 millones de pesos, reparación de oficinas por 6 millones de pesos, reparación de rancho por 31 millones de pesos, reparación de casino de suboficiales por 13.500.000 pesos. En este documento no aparecen pormenorizados los 5.483 millones defraudados al ejército por un coronel y 6 suboficiales y que se evaporaron en un casino y en carreras de caballos. Esos fondos provenían de la ley reservada del cobre. Lo que tiene que hacer la Contraloría es rechazar esa rendición, lo que tiene que hacer es observarla y si surge y si no se aclara suficientemente, esa observación se transforma en lo que se denomina un reparo, es decir, en el inicio de un juicio de cuentas. Muchas veces el funcionario que incurre en una irregularidad es pasado a un oportuno retiro. Curiosamente, se agiliza el expediente de retiro y ese funcionario deja de ser funcionario. Y por lo tanto, se inhibe la acción de la Contraloría. Bermúdez cree que se debe modificar el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas y que la prescripción de delitos no opere a los 2, sino a los 4 años, como ocurre con el resto de la administración pública. Llama la atención del Contralor la concentración de las licitaciones en algunos proveedores, muchos de los cuales son militares en retiro estrechamente conectados al estamento castrense. Son exoficiales, exoficiales superiores, oficiales generales. Entonces, claro, como se dice, una vez general, se es siempre general, es decir, incluso ese vínculo de jerarquía casi como que permease. Entonces, el problema que tenemos ahí es ese, que es un grupo muy cerrado de personas que ofrece bienes y servicios a las instituciones. Más de 120 empresas operan en el lucrativo negocio de la defensa en Chile. Las compras del ejército promediaron los 200 millones de dólares anuales entre el 2005 y el 2014, solo considerando el material comprado con cargo a la ley secreta del cobre. Un proveedor, el señor Virgilio Cartoni, ex teniente del ejército y primo de 2 generales retirados, concentra el 25% de las compras del ejército. Su empresa, C&M, representa firmas internacionales, entre ellas Krauss-Maffei, el fabricante alemán de los Leopard. Se asegura que las grandes compras de armas como tanques y submarinos se negocian de gobierno a gobierno y lo que hacen los representantes es vender repuestos y soporte técnico. Cartoni es investigado por fraude al fisco. La fiscal de alta complejidad Jimena Chong ordenó diligencias para indagar al proveedor, quien fue acusado por un competidor de irregularidades en la licitación de uniformes de combate por 11 millones de dólares. Cartoni habría evitado pagar impuestos por unos 1.000 millones de pesos. Esa denuncia, negada taxativamente por el empresario, llevó al Banco Itaú a cerrar sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Cartoni presentó un recurso de protección acusando al banco de proceder ilegalmente al acoger imputaciones falsas. La opacidad de las compras de armas parece consubstancial al mundo militar, pero una cosa es el secreto justificado por objetivas razones de seguridad nacional y otra el secreto chapucero que abre la puerta al abuso. Distintas autoridades como la presidenta, los ministros del Interior y Relaciones Exteriores y los jefes de las Fuerzas Armadas disponen de gastos reservados.
El comandante en jefe del ejército utiliza discrecionalmente unos 2.800 millones de pesos, bastante más que los 500 millones destinados al jefe de la Armada y los 750 millones al jefe de la Fuerza Aérea. Estos recursos, rendidos sin boletas, constituyen un misterio para la Contraloría General de la República. Es una situación muy ingrata para la Contraloría. ¿Por qué? Porque dice que la Contraloría examinará y juzgará los gastos reservados, los cuales se rinden ¿de qué manera? Con un certificado de buena inversión. El certificado de buena inversión lo que dice es, mire, certifico que los gastos reservados asignados por la Ley de Presupuestos para el año 2016 no fueron gastados en campañas políticas ni en pagos de honorarios. Eso es todo. Por lo tanto, los gastos reservados no vienen acompañados de ninguna factura, de ninguna boleta, de ningún certificado que dé cuenta efectivamente de qué se gastó. La explicación que siempre se nos da es que lo que pasa es que hay cosas que son realmente reservadas y que, por ejemplo, la contratación de un agente, la contratación de un trabajo que deba tener un carácter estratégico, no puede ser informado. Uno podría estar de acuerdo con eso, pero entonces mejor saquemos a la Contraloría del control de los gastos reservados, porque la Contraloría no puede hacer nada al respecto. Nada. Nada. Los gastos reservados no vienen acompañados de ninguna factura, de ninguna boleta, de ningún certificado que dé cuenta efectivamente de qué se gastó. La explicación que siempre se nos da es que lo que pasa es que hay cosas que son realmente reservadas y que, por ejemplo, la contratación de un agente, la contratación de un trabajo que deba tener un carácter estratégico, no puede ser informado. Uno podría estar de acuerdo con eso, pero entonces mejor saquemos a la Contraloría del control de los gastos reservados, porque la Contraloría no puede hacer nada al respecto. Nada. Nada. O sea, el comandante en jefe eventualmente podría meter esa plata en su bolsillo y no habría ningún problema. No habría ningún problema siempre que envíe a la Contraloría con dos condiciones. Primero, que la suma que es absurdo evidentemente, es decir, que haya sumado bien los gastos, y en segundo lugar, que tenga el certificado de buena inversión, que obviamente se lo puede entregar su subordinado. Accedimos a este documento que muestra cómo se rindieron los fondos asignados el año pasado a la comandancia en jefe del ejército. Allí se enumeran alimentos y bebidas, combustible y lubricantes, materiales de uso o consumo, servicios básicos, servicios generales, arriendos, servicios técnicos y profesionales, material militar y policial. El documento se acompaña con una declaración jurada, es decir, un certificado de buena inversión que acredita el buen uso de los recursos. Todo indica que ha llegado el tiempo de decisiones. Se está proponiendo que el Contralor de la República tenga acceso completo a una rendición efectiva de los gastos reservados. Inevitablemente van a haber ciertos montos que van a ser discreción, pero que esos montos tampoco dependan de exclusivamente una persona, sino que pueden depender eventualmente de 2 o 3 personas, de modo que haya un control también entre ellos. Algunos analistas estiman que no solo el Contralor de la República debiera fiscalizar los fondos reservados. El segundo organismo que yo vería involucrado en esto es el Congreso, con especialistas, con calificación otra vez para acceso a información secreta y reservada, que puedan ir al control efectivo de lo que se está haciendo con los recursos. También es tiempo de decisiones para la vapuleada ley reservada del cobre, cuya derogación es pedida en estos días por casi todos los sectores políticos. Un proyecto impulsado por el gobierno anterior que entrega un financiamiento plurianual para las Fuerzas Armadas duerme en el Congreso. El economista Guillermo Patillo, quien fuera subdirector de presupuestos en el gobierno de Piñera, cree que el proyecto es peor que la actual ley reservada. La ley del cobre ha cumplido un rol razonable y ha permitido el desarrollo de las capacidades de las Fuerzas Armadas que de otra manera probablemente no se habría generado. Añade Patillo que el financiamiento plurianual no tiene sentido. Y no tiene ningún sentido porque es tremendamente ineficiente. Y es tremendamente ineficiente porque las condiciones globales y las condiciones particulares de las instituciones van cambiando. Van cambiando en operaciones y también cambian los proyectos de inversión. No existe en ninguna parte del mundo una cosa así. Ningún presidente de Chile aceptaría una cosa así. Todo nuevo gobierno se encontraría con un presupuesto a 4 años para la defensa y Patillo es lapidario. Eso es absurdo. La verdad es que todo eso es una construcción mal hecha que deriva de sistemas
inexistentes de toma de decisiones. Por lo tanto, no se va al fondo, no se va al problema real, sino al problema aparente. Agrega que la sociedad chilena no tiene conciencia de los temas de seguridad nacional. No hay civiles que trabajen en el ámbito de la defensa como ocurre en Europa o Estados Unidos. La izquierda, el centro y la derecha han operado con la misma inercia. Falta una estrategia nacional de defensa, dice. ¿En qué medida el instrumento que son las Fuerzas Armadas de la política nacional queremos usar? ¿Qué de ese instrumento? ¿Cómo queremos usarlo? ¿En qué contexto queremos usarlo? ¿Qué queremos de verdad hacer? Eso no está. El ejército generó las brigadas acorazadas en el norte. Eso no derivó de un programa que el Ministerio de Defensa haya desarrollado, analizado y planificado para las Fuerzas Armadas en su conjunto. Eso derivó de una iniciativa del ejército. El problema es que lo que el ejército piense no es necesariamente eficiente a nivel de la defensa como conjunto. Pero esa mirada de la defensa como conjunto es la que no existe. Aquí el Ministerio de Defensa no lidera absolutamente nada en términos de este ámbito, sino que lo que hace es administrar lo que le llega desde abajo, desde las instituciones. Patillo insiste en que Chile no tiene una real estrategia nacional y que el Congreso no dedica atención al tema. Debe haber un staff profesional, me parece a mí, en el Congreso que sea capaz de hacerlo, que tenga, uno, las capacidades técnicas para hacerlo y dos, las calificaciones de seguridad para hacerlo. Pero al menos hay capacidad política porque los diputados de la Comisión Investigadora del Fraude al Ejército concluyeron con rara unanimidad que entre el 2011 y el 2014 el comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba no ejerció una adecuada supervisión sobre sus subalternos directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza y en la Contraloría Interna. La comisión puntualizó que con el liderazgo del general Oviedo se han adoptado medidas positivas para mejorar el control de los fondos asignados a las Fuerzas Armadas. ¿Llegó la hora de los cambios para la defensa nacional? ¿Llegó la hora de derogar la ley reservada del cobre? ¿Llegó la hora de cambiarla por un financiamiento plurianual que algunos consideran ineficiente, absurdo, único en el mundo e inaceptable para un ministro de Hacienda o para un presidente de la República? Como ya es tradición